Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a una semana nueva con la clase de física referente a la semana 18, semana 3 del proyecto 3. Vamos a trabajar con el tema de electroestática referente a la ley de Coulomb. Cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Dentro de las instrucciones, ustedes primero van a determinar de qué se trata, qué es la carga electroestática. Para ello tienen como referencia las páginas del libro. Les voy a proyectar, en las cuales ustedes pueden revisar todo lo referente con respecto a lo que es carga electroestática. En base a la ley de Coulomb, ustedes tienen ejercicios que pueden trabajar en referente a lo que es una carga repulsiva y cargas de atracción. En la fuerza electrostática hay dos tipos de cargas. La carga atractiva, cuando las cargas tienen los signos contrarios, es decir, cuando una carga es positiva y otra negativa, mientras que es repulsiva cuando las cargas tienen el mismo signo. Para ello ustedes van a trabajar con la constante de proporcionalidad K de Coulomb, que tiene una equivalencia de 9 por 10 a la novena newtons por m al cuadrado por c a la menos 2. En este caso es el sentido de la longitud en metros al cuadrado y c, que es Coulomb elevado al cuadrado, como denominador. Entonces, la fuerza electrostática de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas en reposo es directamente proporcional al producto o multiplicación de ambas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es decir, aquí vemos la gráfica. Si nosotros tenemos dos cargas que son iguales, los cuerpos, o en este caso las esferas, se van a alejar y la distancia cada vez se va a hacer más grande. Mientras que cuando las cargas son de diferentes signos, una positiva y una negativa, se van a atraer y por ende la distancia se va a hacer menos distante. Entonces a eso se trata la ley de Coulomb en cuanto a las dos cargas. Siempre se va a trabajar con carga 1 y carga 2. Para ello, la fuerza electrostática se debe de ver en manera de vectores unitarios, donde la dirección se marca por una recta que une ambas cargas y su sentido es radial. Es decir, se puede acercar o se puede alejar. Y la fuerza electrostática es una fuerza central, pues está dirigida a lo largo de la línea que une las cargas eléctricas. Es decir, esta línea vectorial es la que representa la fuerza electrostática, según lo indica la ley de Coulomb. Esta ley indica las siguientes conclusiones. La propiedad de la materia que origina la existencia de las fuerzas electrostáticas es la carga, y la fuerza electrostática es atractiva, como ya lo había mencionado, o repulsiva. Se originó en 1785 por Charles Coulomb, quien utilizó un dispositivo llamado balanza de torsión para estudiar cuantitativamente la fuerza electrostática a partir de los resultados de sus experimentos con pequeñas esferas. Estas esferas fueron cargadas de manera eléctrica, una con carga positiva y otra con carga negativa o con cargas iguales, para poder ver la interacción de estas cargas electrostáticas. Ustedes tienen como ejemplo esto de las cargas electrostáticas en los televisores antiguos. Cuando uno acercaba la mano, uno recién apagaba el televisor o computadores, monitores de computador antiguo, data del 2000 al 2008, ustedes podrán sentir algún tipo de carga contenida en el cuerpo. A eso se le llama estática, porque a pesar de que el aparato, el tecnológico, esté apagado, se sigue generando reacciones eléctricas por el uso que se le había dado hace pocos minutos. Entonces, para poder ampliar toda esta información, pueden revisar las páginas adjuntas que se les enviará con esta ficha de aprendizaje. Ahora, como refuerzo, van a leer esas páginas y van a determinar cada uno de los significados de las fórmulas en las variables. Es decir, si yo tengo la fórmula de la ley de Coulomb, que es fuerza igual a la multiplicación de Q sub 1 por Q sub 2 dividido para la distancia, o R, en este caso es R al cuadrado, ustedes van a determinar qué significa cada una de esas variables, dada la lectura del libro. Ahora, las fuerzas electrostáticas, aquí está la representación gráfica de repulsión y de atracción. Y diferentes cargas iguales C, puede ser repulsen, o se atraen, o se direccionan en igual sentido, o sea, deben de leer directamente todo lo que está en la página. Tercero, van a analizar los siguientes ejercicios de ejemplo. Van a determinar primero como ejemplo la fuerza de atracción electrostática entre dos cargas. Tienen las siguientes medidas. La carga 1, menos 6 por 10 a la menos 6 Coulomb, y 12 por 10 a la menos 6 Coulomb, respectivamente, si están separadas en una distancia de 0,08 metros. Ahora,
La distancia aquí se determina como R o D, en este caso yo le he puesto R al cuadrado porque se hace una distancia radial. Ya las cargas están dadas según su orden, la número 1 y la número 2, la distancia que en este caso es R, ya la determiné como 0,08 metros al cuadrado, y al cuadrado tenemos este resultado. Ahora, la constante de proporcionalidad gravitatoria significativa en esta parte de fuerza electrostática tiene este valor. Nunca va a cambiar, que es 9 por 10 a la 9 por newtons por m al cuadrado sobre c al cuadrado. Y lo que vamos a determinar es la fuerza, es decir, lo que no conocemos. Para ello tenemos esta fórmula y solamente vamos a reemplazar los valores que ya mencioné. Entonces, tenemos fuerza igual, la constante de proporcionalidad, que es el valor de K, como vemos aquí, por la carga 1 y por la carga 2. Ahora, la C al cuadrado se elimina con las C que están como numerador, porque esta que está como denominador permite eliminarlas. Y metro al cuadrado se puede simplificar con el metro al cuadrado de la distancia o de R al cuadrado, es decir, lo que ya habíamos determinado aquí. Entonces elimino y solamente me quedaría newtons y la multiplicación de coeficientes y lo que son las potencias de base 10. Ahora, este 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, al multiplicarse, los exponentes se deben de sumar o restar. En este caso, si yo tengo 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6 con 10 a la 9, tengo que hacer una suma de sus exponentes. Es decir, yo tengo 9 con menos 6, me quedaría 10 a la 3. Y 10 a la 3 por 10 a la menos 6 nos quedaría 10 a la menos 3. Entonces, no más nos quedaría determinar que este resultado es 10 a la menos 3 entre las potencias y multiplicando los coeficientes números, 9 por 6 por 12, nos va a dar como resultado 648. Entonces el resultado del numerador es 648 newtons por 10 a la menos 3, dividido con lo que tenemos abajo, que es 0,064, y dividimos todo esto en la calculadora, insertamos los valores, o podemos convertirlo en decimal, según lo que nos indica la notación científica, retrocediendo 3 lugares hacia la izquierda, porque está en negativo el exponente, y nos queda 0,648 dividido con 0,0064. El resultado nos daría lo siguiente, que está aquí arriba, 101,25 newtons. Ese es el valor de la fuerza del ejercicio 1. En el ejercicio número 2 tenemos otro ejemplo similar, donde hay una carga de 6 por 10 a la menos 6 coulomb, como carga 1, y la distancia ya no está igual a la de arriba, que era con decimales, sino con 2 metros, un número entero, y una carga 2 de 4 por 10 a la menos 6 coulomb. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza entre las dos cargas? Volvemos entonces al mismo proceso anterior de utilizar la fórmula de la fuerza con la constante de proporcionalidad sin cambiarse. Ahora dice, reemplaza los términos de la fórmula. Tenemos 9 por 10 a la 9, 6 por 10 a la menos 6, 4 por 10 a la menos 6. Entonces aquí tenemos newtons, tenemos los coulombs al cuadrado, siguen el mismo procedimiento del ejemplo anterior para llegar a este resultado. Por lo general les da siempre este valor cuando tenemos el mismo tipo de exponente menos 6 y 9. Entonces tenemos 10 a la menos 3 y tenemos en la parte inferior un 4. Por favor, seguir las mismas indicaciones y si desean, con menor dificultad, pueden convertir el numerador a decimal según lo que indica la notación científica. Una vez dividido esto con el 4, el resultado que van a obtener es que la fuerza eléctrica es de 0,054 newtons. En base a estos ejemplos que ya he explicado, van a resolver ejercicios sobre la fuerza de atracción o repulsión y van a graficar esta pequeña interacción de la distancia, van a determinar cuál es la distancia que hay entre ellos. Dice, tenemos una carga de 3 por 10, menos 6 coulomb, otra carga de menos 8 por 10 a la menos 6. Aquí pueden determinar directamente que esta carga es positiva y la otra es negativa. A una distancia de 2 metros, cuál es la magnitud de la fuerza que existe entre ambas. Entonces, asimismo, tienen que utilizar la fórmula de la fuerza. Aquí tienen un cuadro en el cual van a desglosar los datos que van a utilizar la fórmula, van a poner el procedimiento y al final el resultado. Y así también tienen el ejercicio 2, pero aquí ya las cargas no son de repulsión, de atracción, perdón, sino de repulsión porque tenemos cargas positivas entre ambas. Entonces, sin más que agregar estudiantes, aquí se les deja también recursos didácticos
sobre el libro de física, e igual les adjuntaré el PDF, revisar estos videos tutoriales de apoyo. Sin embargo, también pueden volver a revisar esta clase grabada para despejar cualquier duda. Entonces, estudiantes, nos vemos hasta una próxima ocasión. No olviden de revisar las páginas que se indican desde el inicio y adjuntas en el PDF, y enviar la tarea a la página de Classroom que está determinada para la entrega para el curso de primero contabilidad. Aquellos estudiantes que no tengan la forma de enviarlo por Classroom deberán de enviarlo al correo que dejaré al final, canizaresevelyn@gmail.com, canizaresevelyn1894@gmail.com, indicando el número de la semana y la materia. En el caso que no logren encontrar el Classroom, pero de preferencia háganlo por Google Classroom. No olviden de suscribirse al canal y nos vemos hasta una próxima ocasión.